Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 3 al 9, y que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. Vamos a tener una oración. Señor, queremos suplicar que tu Espíritu Santo en esta mañana hable a nuestros corazones, que tengamos presente lo que tu palabra dice, que la atesoremos en nuestro corazón y que la podamos comprender y llevar a la práctica. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para ello. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué se necesita para divorciarse? Pues la respuesta es obvia: estar casado. ¿Sí? Así que por necesidad también expondré algunas cuestiones que sobre el matrimonio Dios estableció. En este pasaje hallamos dos preguntas de los fariseos y dos respuestas de Jesús. Los fariseos primero plantearon una pregunta basada en la tradición oral. Dice el versículo 3: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En esta pregunta planteada por los fariseos hubo una doble intención. En primer lugar, poner a prueba al Señor. Entre las autoridades religiosas de aquellos días existía una controversia, una divergencia entre dos corrientes de interpretación y aplicación de la tradición. Entre estas tradiciones estaba la cuestión del divorcio. La escuela del Rabí Shammai solo omitía una causa de divorcio: la indecencia. Por ejemplo, el desnudo o la desnudez pública. Había otra escuela, la escuela del Rabí Hillel. Aprobaba el divorcio por cualquier causa. Aceptaba obviamente la causa de la indecencia, pero admitía otras, francamente, que sí son nocivas en un matrimonio, como que la mujer fuera chismosa o intrigante, o las dos cosas, porque no están peleadas, ¿verdad? Pero había algunas causas triviales que admitía, tan insignificantes e inverosímiles que a veces no las podemos tomar en serio. Por ejemplo, era causa de divorcio que a la mujer se le quemara la comida. En este primer aspecto de la tentación o prueba, como traduce otras versiones, y que nosotros sabemos que son válidas, porque en la Biblia tentación a veces significa incitar al pecado y a veces simplemente probar. Aquí era una prueba. Bueno, su intención de los fariseos era intentar desconcertar a Jesús y obligarlo a que tomara partido, que apoyara a Hillel y afirmar que el divorcio era facultad del varón y que lo podía hacer por cualquier causa. O que apoyara a Shammai, que dijera: no, solamente hay divorcio, hay repudio de la mujer por una causa de indecencia. Pero sin importar cuál de las dos interpretaciones Jesús inclinara, algunos fariseos, rabíes y escribas quedarían inconformes. Incluso creo yo que una porción de la población también quedaría inconforme porque Jesús tomaba partido, vamos a decir. Pero como ya se habrán percatado, esta controversia sobre el problema del divorcio tiene una gran antigüedad. Y no es para menos, pues se rompe una relación compleja. No se trata solo de un asunto de dos cónyuges,
Se involucran a otras personas, en primer lugar sus hijos y otros familiares, pero también se mezclan otros múltiples factores, entre ellos los económicos y la sociedad misma. Y esto no ha cambiado, hermanos. En segundo lugar, trataban los fariseos de justificarse de una práctica común entre ellos. En el fondo, para los fariseos el divorcio constituía un derecho indiscutible. Por eso no preguntaron si era lícito divorciarse o repudiar a la mujer, sino preguntaron sobre las causas legítimas según ellos. No importa cuál enseñanza Jesús aprobara, equivalía a que aceptaba el divorcio como una privilegiada facultad del varón. Los fariseos no pusieron a discusión si el divorcio era bueno o malo, ni siquiera si era conveniente como un mal menor. Como en nuestros días, no ponían a discusión esto. Como en nuestros días, entre los no creyentes. En nuestros días, el mundo considera como una cuestión razonable y normal que los matrimonios se disuelvan y hasta se han tomado medidas legales para facilitarlo. Las parejas pueden divorciarse por internet. Nos entusiasma, ¿verdad? Por otro lado, la solución que el mundo ha dado, digo solución entre comillas, que el mundo ha dado para terminar, según ellos, con los divorcios, es la práctica de las uniones a prueba. Un hombre y una mujer simulan estar casados. Es decir, viven juntos como si fueran un matrimonio, como lo hizo la samaritana, aquella con la que habló Jesús a la orilla del pozo. 6 veces lo hizo. Bueno, estas parejas, si después de cierto tiempo consideran que esto no funciona, se separan. Si consideran que sí funciona, algunas se casan legalmente. Aunque estas uniones, con previo periodo de prueba, tampoco han evitado el divorcio. También esas parejas se divorcian. Ahora, de estas parejas que han vivido juntas y se han separado, o que luego se han casado y divorciado, desconozco si existan datos estadísticos confiables. Los datos que sí podemos hallar son los que se refieren a los matrimonios formales, aquellos que se han realizado en el registro civil. Cito unos cuantos datos del INEGI. En nuestro país, en el año 2011, hubo 91.285 divorcios. 16 divorcios por cada matrimonio realizado. En 2019 hubo 160.200 divorcios, 31.7 por cada 100 matrimonios realizados. No menciono los datos del 2020 porque fue un año excepcional. Diríamos que no es la norma. Pero miren, el aumento de divorcios entre 2011 y 2019 fue de casi el 57%, el aumento. Entre 2011 y 2019, el aumento de divorcios por cada 100 matrimonios fue casi el doble. Ahora, en las estadísticas hallamos algunos datos inesperados. El mayor número de divorcios se da en parejas con más de 21 años de casados, Es decir, el dato, digamos, popular es que se casan cuando están recién casados. No, pues los que tienen 21 años de casados son los que más se divorcian. De este último dato desconocemos una situación perturbadora. ¿Cuántos matrimonios de estos que se divorciaron después de 21 años en realidad ya estaban disueltos antes?
No lo sabemos. También revela algunas situaciones muy mortificantes, hermanos. Casi el 54% de parejas divorciadas tienen hijos menores de edad. No contamos, hermanos, con los datos de los divorcios en las iglesias evangélicas de México. No tenemos dentro de nuestra cultura evangélica llevar estadísticas en nuestras iglesias, más que unas cuantas, pero nunca hay quien las agrupe. Y en vista de que en gran medida, y lo debemos reflexionar con preocupación y dolor, nos hemos convertido las iglesias en un espejo de nuestra sociedad. Así que debemos estar cerca de los porcentajes que da el INEGI para todo el país en cuanto a divorcios en las iglesias. A esto nuestro Señor dio una respuesta basada en las Escrituras a la pregunta de los fariseos. Jesús recurre a donde está la respuesta correcta, la revelación de Dios. Y luego responde. Vean versículos 4 al 6. Responde con base en lo establecido por Dios y expone el matrimonio modelo. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hallamos en estos 3 versículos 4 verdades del matrimonio, por lo menos 4 verdades. La vida matrimonial tiene un origen divino. La vida matrimonial es una unidad heterosexual e indisoluble. La vida matrimonial es independiente. La vida matrimonial complementa al varón y la mujer. La vida matrimonial tiene un origen divino porque fue un plan de Dios. En Génesis 1:26, Dios declara: hagamos al hombre, o como traducen otros, al ser humano, y a eso se refería, hagamos al ser humano. La vida matrimonial es una creación de Dios. Jesús dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y Génesis 1:27 dice: y creó el hombre, o sea, al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, si ustedes quieren leer el relato ampliado, pues lean Génesis capítulo 2 a partir del versículo 18. Ahora, es una creación con 4 propósitos definidos. Un compromiso indisoluble y recíproco de amor expresado en la unión sexual. Un compañerismo y dependencia mutuos. Y la procreación. Él dijo: fructificad y multiplicaos. Quienes han decidido no tener hijos han rechazado recibir una herencia de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127:3. Y también, ya se me estaba olvidando, tenemos como fin la administración, no la explotación irracional de la creación, la administración de la creación. La vida matrimonial es una unidad heterosexual e indisoluble. Un hombre y una mujer, nada más. Dice Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó 2 seres diferenciados física, fisiológica, psicológicamente, pero semejantes a Él. Por lo tanto, iguales en dignidad y capacidades. Con el matrimonio se establece que los 2 serán uno. Un escritor cristiano escribió lo siguiente: la expresión bíblica una carne indica con claridad que la unidad física, emocional y social del esposo y la esposa es más profunda y misteriosa que la relación
entre hijos y padres. La vida matrimonial es independiente. Dice Génesis 2:24, dejará a su padre y a su madre. El esposo y la esposa deben contar con la libertad para crear su propia cultura familiar, sin interferencias. Y reitero, para los suegros y suegras, obviamente, sin interferencias. La vida matrimonial complementa al varón y a la mujer. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. La Biblia establece la independencia de la pareja, pero no entre los dos miembros de la pareja. Al casarnos renunciamos a la individualidad. Ya no soy yo, ahora somos. No tengo, tenemos. No voy, vamos. No decido, decidimos. En la teoría de juegos llaman suma positiva a una suma en la cual el resultado es mayor a lo que cada uno invirtió. Todos ganan. Por ejemplo, se tienen más pescados, se pesca más si se pesca con una red, pero eso se hace en grupo, a que si cada quien pesca con un anzuelo. O construir una estación espacial, nadie la puede hacer solo. O un matrimonio bien avenido, también ahí los dos ganan. Al casarse ninguno pierde, ambos cónyuges ganan, cada uno tendrá lo que tenía, más lo que aporte su cónyuge, más lo que entre los dos produzcan o creen. Ninguno de los dos podría crecer, madurar, prosperar interiormente al mismo nivel, invirtiendo en sí mismo todo lo que son y tienen. Ahora, si algunos casados no han experimentado esto, se debe a su egolatría, a su soberbia, a su dureza de corazón. Nunca han renunciado al individualismo. Se consideran el centro del universo, o bueno, por lo menos el centro del matrimonio. O porque no han tenido la disposición, la capacidad de buscar la complementariedad con su cónyuge. Jesús no cayó en la trampa de los fariseos. Entonces estos recurrieron a una pregunta basada en una medida protectora. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Traduce en la Nueva Versión Internacional un certificado de divorcio, y la Biblia de Jerusalén prescribió dar acta de divorcio. Ahora, este precepto que enunciaron los deformado, pero lo enunciaron los discípulos, se halla en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Después lo leen, hermanos. Después de que Jesús expone de manera resumida el modelo de Dios para el matrimonio, los fariseos tratan de defender su postura interpretando erróneamente a Moisés. Este pasaje de Deuteronomio 24 no dice por cualquier causa. Menciona la causa del divorcio, algo indecente, algo indecoroso. Ahora, lo indecente no era el adulterio, hermanos. El adulterio se castigaba con la muerte, previa investigación. En Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:20 y los siguientes versículos, ahí se especifica la investigación que se tenía que hacer cuando alguien era acusado de adulterio. No los apedreaban así nada más porque alguien llegó y dijo: adulteró. No, había una investigación.
En tiempos de Moisés no se había erradicado el divorcio, hermanos. Los varones acostumbraban a repudiar a sus mujeres y luego volverlas a tomar. Sí, decían, ya me arrepentí, regrésate, ¿no? Dios, haciendo uso de su voluntad permisiva, dictó este precepto con el propósito de regular la práctica del divorcio desventajosa para las mujeres. Con este documento, la mujer repudiada, digamos la parte inocente del matrimonio, del divorcio, quedaba protegida del primer esposo, quien no podía volverla a tomar bajo ninguna circunstancia como esposa. Y además, la mujer tenía la libertad de volverse a casar. Ahora, Moisés no prescribió, ni autorizó, ni ordenó, ni siquiera recomendó el divorcio. El meollo de la disolución de un matrimonio en aquellos tiempos y en estos días no tiene relación con un certificado de divorcio, o con un acta, o con una carta. Jesús enunció una respuesta basada en la causa. Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio tiene como causa algo interno. La causa es interna. Dureza, dijo Jesús, de vuestro corazón. Traduce en la Biblia de Jerusalén, díceles Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón os permitió. Y la Nueva Versión Internacional dice, por lo obstinado que son. Y obstinarse significa mantener una decisión, conducta, opinión o actitud sin dejarse convencer por razones lógicas y fundamentadas, ruegos, obstáculos o fracasos personales. Simplemente no hay cambio en la persona, se obstina. Es más que terquedad, ¿eh? El remedio temporal de esta dureza de corazón es que dice que Moisés permitió. Repito, los varones se divorciaban, repudiaban a sus mujeres y destruían el matrimonio sin importar que Dios lo había instituido como una relación indisoluble, sin importar las graves consecuencias espirituales, emocionales, educativas, religiosas, económicas y sociales que ocasionaría a su esposa y a sus hijos. Entonces Moisés enuncia un precepto excepcional. Ordena que el varón que se divorcia, que disuelva el vínculo matrimonial, otorga a la mujer repudiada un documento escrito que la libere para siempre de su compromiso con él y la mujer pueda rehacer su vida. Repito, incluso volverse a casar. El Señor Jesús también corrige a los fariseos cuando estos preguntan, utilizan la palabra mandó. Jesús utilizó permitió. Y si ustedes revisan una versión en griego, ustedes verán que las dos palabras, aunque no sepan griego, se van a dar cuenta que son distintas. Lo que dijo Moisés a lo que estaban diciendo los fariseos y que Jesús corrige. Y dice, dijo, permitió, no mandó. Eso lo decidía el varón unilateralmente en aquellos días. Dios, por medio de Moisés, estableció la obligación del varón de firmar una acta de su decisión. Y el Señor enuncia una declaración luego contundente. Al principio no fue así. Repasemos más bien. Existen tres planos. El plano de Dios. Dios diseña las relaciones del matrimonio y dice un varón y una mujer que primero dejan a su padre y a su madre y luego se unen en una carne.
de manera indisoluble para recrearse, procrear hijos y administrar la creación. Luego existe el plano puramente humano. Los hombres, influidos por el mundo, varones y mujeres, desobedecían a Dios y se divorciaban de manera incontrolada y causaban un gran daño. Sigue sucediendo. Y luego viene el plano permisivo protector que Dios dio temporalmente a Moisés. Dios establece que los dos cónyuges deben responsabilizarse de sus decisiones, en especial el varón, y que la mujer debe ser respetada y protegida. Y Jesús declara de forma rotunda: al principio, recuerden, no fue así. En otras palabras, divorciarse con certificado de divorcio, carta o lo que quieran, no es el modelo de Dios para el matrimonio. Jesús concluyó con una advertencia y una declaración. Aplica pues toda la enseñanza a sus oyentes. Advierte, versículo 9: y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, dice, adultera. Leo dos traducciones más de este versículo, Biblia de Jerusalén. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. La Nueva Versión Internacional: les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Solo necesito repetir sin explicar la advertencia. Un cónyuge que promueve el divorcio y se divorcia sin que el otro cónyuge haya cometido una inmoralidad sexual y se vuelve a casar, comete adulterio. Aclara: Jesús enuncia una causa de un posible divorcio, la inmoralidad sexual de uno de los cónyuges. La palabra traducida fornicación o infidelidad conyugal tiene un significado más amplio. Puede referirse, obviamente, a la infidelidad conyugal y a la fornicación, pero se refiere también a otras inmoralidades sexuales como el incesto, la pederastia, la homosexualidad, la prostitución, el exhibicionismo, el voyerismo. Todo eso abarca la palabra traducida nada más como adulterio, fornicación o infidelidad conyugal. El apóstol Pablo desarrolla otra posible causa allá en 1 Corintios 7, 12 al 16. Luego lo leen, hermanos. Y es la siguiente: cuando se casan dos inconversos, dos no creyentes, y luego uno de ellos se convierte al Señor, acepta a Cristo, es salvo, y el otro no, y el que no cree le pide el divorcio al que cree, se debe separar. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Esto lo dice 1 Corintios 12, 15. Ahora, si el cónyuge incrédulo no pide el divorcio, el cónyuge creyente no debe promover el divorcio, hermanos. No, Pablo no dice, usted se convierte y se separa. No. Eso si se lo pide el inconverso. Si no, debe permanecer casado o casada, porque esto está dirigido a hombres y mujeres. Estas dos causas son muy claras. Algunos pastores y algunos consejeros proponen otros dos principios de empleo muy prudente por los riesgos que implica su interpretación y aplicación, que debe ser casuística para ciertos casos en matrimonios, diría, ya rotos. El principio de la complementariedad rota y el principio de la sacralidad de la vida.
Estos ustedes los conocerán. Bueno, espero que no los conozcan en consejería, ¿verdad? Sino que los conozcan porque los estudian. Quisiera hacer algunas consideraciones importantes, hermanos. Miren, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento ordenó el divorcio, ni lo mandó, ni lo prescribió, ni lo autorizó, ni lo promovió, ni lo recomendó. Entonces, en la mayoría de los casos, el divorcio es un pecado. Pero, oigan también lo siguiente, ni el divorcio ni la inmoralidad sexual son pecados imperdonables. Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Escribió Pedro, quien llevó el mismo Cristo, nuestro pecado, en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Y para completar esta enseñanza, hermanos, ustedes pueden leer Colosenses 2. Bueno, ahí lo van a encontrar, no les digo los versículos. Colosenses 2, Hebreos 9, Primera de Juan 1 y 2. Sin embargo, debemos considerar 3 cuestiones, para que no vayan a decir, hermanos, que, bueno, se perdonan y ya. No, el perdón va precedido del arrepentimiento manifiesto mediante la confesión y la separación del pecado. Ustedes conocen muy bien Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y dice, y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, de acuerdo con Romanos 6, del 1 al 14, el verdadero cristiano no puede usar la gracia para pecar, no puede decir, pequemos para que la gracia abunde. Porque el cristiano no es siervo del pecado. Está muerto al pecado y vivo para Dios. Por otro lado, en efecto, para Dios no existen pecados grandes y pecados pequeños, pero para nosotros sí. ¿Saben por qué? Por las consecuencias. El divorcio, si me dicen que sí es pecado grande, yo diría que sí. Termina con la más profunda relación humana. La unión de 2 seres unidos, fundidos, adheridos, enyugados por Dios. Y esto afectará siempre a ambos excónyuges. Me decía un hermano cristiano que tuvo la desgracia de divorciarse. Dice, los divorciados, y me aclaraba que no es igual que estar soltero. Dice, quedamos marcados para siempre internamente. Ahora, esto otro es muy importante, ni la inmoralidad sexual ni el divorcio son pecados aniquilantes de la vida, o no deben ser pecados aniquilantes de la vida cristiana. Aunque nosotros seamos infieles, nuestro Dios permanece fiel y misericordioso. No importa la gravedad de nuestro pecado, ni el grado de afectación, Dios por su gracia nos perdona y nos restaura. Lean, si quieren ver esto, ejemplos muy claros en la Escritura, lean Marcos 5, donde está la historia del endemoniado gadareno. Vean la afectación que tenía y Cristo lo restauró. Lean también la historia de la mujer samaritana, Juan 4, o la historia de la mujer sorprendida en adulterio, Juan 8. Ahora,
Otra consideración importante. Un verdadero cristiano aspira y se compromete a cumplir el modelo del matrimonio instituido por Dios desde la creación. Un matrimonio heterosexual, indisoluble, independiente, obediente a los propósitos de Dios, a los papeles que Él ha asignado a cada uno de los cónyuges y con los valores priorizados de acuerdo con la voluntad de Dios. Para lograr este modelo de matrimonio, el modelo de matrimonio de Dios, los padres ponen los cimientos con su ejemplo y enseñanza. Incluso los padres divorciados pueden dar ejemplo y enseñanza, hermanos. No podemos decir, no, estos ya no pueden. Claro que pueden. Si están arrepentidos, si Dios los ha perdonado, si han sido restaurados. Ahora, la iglesia es un apoyo valioso con la enseñanza bíblica y la consejería. Pero en última instancia, los responsables de construir un matrimonio es un hombre y una mujer que deciden unirse y ya unidos superan día tras día sus diferencias, sus dificultades, sus luchas que se van presentando y las superan mediante el perdón mutuo, la reconciliación. Les recuerdo, porque ya lo he mencionado, una señora que le preguntaron cuando cumplió 50 años de casada que cómo le había hecho y dijo mucho perdonar. Y decía, perdón, reconciliación, estudio de las Escrituras, oración y la comunión con los hermanos, es decir, la asistencia a la iglesia. Y cuando sea necesario, la disposición y el compromiso a recibir consejo. La consejería, hermanos, o para la consejería de cuando se presenta un divorcio, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Como problema, un posible divorcio es la punta de un iceberg. O sea, pues es lo único que se alcanza a ver, que se van a divorciar, pero debajo existen múltiples y complejas diferencias, desavenencias, conflictos, pleitos no resueltos, suscitado a lo largo de los años, algunos desde que eran novios, desde antes del matrimonio no se resolvieron. Y luego vienen todos los que sucedieron durante la vida matrimonial. Por causa, de acuerdo a lo que Jesús dijo, de la obstinación de uno, y yo diría que casi siempre de los dos. De ambos cónyuges. Ahora, allá como motivo de consejería de un posible divorcio, yo digo que se asemeja a una mecha encendida por los dos cónyuges, ¿verdad? Que va y ya está muy cerca de un barril lleno de pólvora, a punto de explotar. Pero además para el consejero no sabe dónde está la mecha y dónde está el barril. Entonces tiene que haber un proceso de consejería. Ahora, el proceso de consejería durante el matrimonio, ante la posibilidad de un divorcio o ya consumado el divorcio, solo será benéfico para la pareja cuando se decide tomarlo con seriedad, formalidad, como un compromiso.
ya sea por uno de los cónyuges, porque a veces nada más es uno el que lo busca, o los dos. Y esta seriedad, formalidad, compromiso, también debe tenerse cuando se busca consejería en el noviazgo o en la consejería ya prematrimonial. Miren, hermanos, hay algo que yo he llamado la consejería express. Creo que todos los pastores agradecemos la confianza de ustedes cuando a la salida se acercan a nosotros y nos dice, como un jovencito me dijo, hermano, ore por mí, voy a presentar mi examen para entrar a la prepa. Claro que voy a orar por ti, oramos, después le pregunté, ¿cómo te fue? Dice, sí, ingresé, hermano. Bueno, ingresó porque oramos, pero porque había estudiado, ¿verdad? Y hay otros hermanos que se nos acercan y nos dicen, hermano, voy a tener una reunión con mi jefe y debería conocer a mi jefe. Necesito la gracia de Dios. Oramos por él. Pero cuando salen y nos dicen, hermano, ¿me permite 5 minutos? Y decimos, sí, hermano, dígame. Dice, es que quiero un consejo, me voy a divorciar. Hermanos, una consejería ahí en el patio, en la banqueta, para un posible divorcio, créanme que no funciona. Es un proceso, hermanos. ¿Sí? Esto es un compromiso formal que debe hacerse. Para evitarlo, si es posible, o para buscar la restauración. En uno de sus libros, John Stott trata este problema y luego en un momento dice, quizá alguno de ustedes, porque habla de muchísimo más largo de lo que yo he hablado hoy, ahí escribe muchísimo más de esto. Dice, para algunos le puede parecer esto muy largo. Dice, sobre todo es para aquellos que se ven que su matrimonio se desmorona. Pero hermanos, si se está desmoronando, no lo podemos resolver en 5 minutos. Como no se resuelve una enfermedad grave con una consulta en un pasillo a un doctor. Es algo muy serio. Hay que tomarlo con seriedad y formalidad si se quiere resolver o si se quiere restaurar. Ahora, ¿cómo se manifiesta la seriedad y la formalidad en la consejería? Por la decisión de buscar un consejero idóneo, una persona espiritualmente madura, de preferencia casada, discreta, conocedora de las Escrituras, sabia, buena escucha, imparcial, que cuente con el tiempo suficiente para sentarse a escuchar a los afectados. Y los hay, hermanos, no crean, dirán, ay, ¿dónde consigo eso? Yo les podría mencionar 5 o 6 de esta iglesia. No pastores, algunos de ellos, pero que podrían ayudarles con estas características. Pero hay que tener uno. Ahora, tener la mente abierta, el corazón abierto para considerar y analizar los consejos recibidos. Incluso cumplir, porque a veces los consejeros dejan tareas y acciones que deben realizarse. Y quisiera aclarar que los consejeros, los pastores, luego nos equivocamos, como los pastores, como los médicos. A ver, ¿cuántos de ustedes son alérgicos a la penicilina? Levanten la mano. ¿Cómo lo supieron? Pues se las pusieron. Aquí la hermana Verónica dice, la pusieron. Pues sí, se da un consejo, luego no resulta, pero nunca regresan. Deben regresar a decir, hermano, fíjese que pues no ha pasado nada. Se vuelve a analizar la situación. A lo mejor no lo siguieron bien.
Mi esposa toma una medicina en ayunas y no puede tomar nada antes de los 45 minutos. Los que padecen de la tiroides, pues ya saben qué es, ¿verdad? Y esa es la regla. Si lo toman mal, no resulta. Una compañera de trabajo tenía un gran dolor en la espalda, tenía muchos problemas en la cadera, estaba tomando medicina y no le daba resultado. Un día me la encontré, le recomendé a un ortopedista, lo fue a ver y le preguntó, ¿cómo te estás tomando la medicina? Y dijo, tal, me la tomo antes de desayunar. No, dice, pues esa no da resultado ahí, dice, hay que tomársela después. Se la tomó y acabó el dolor. Hermanos, es depositar confianza, conversar una, otra vez, ¿sí? El aconsejado debe tener la disposición de dedicar un tiempo razonable durante una temporada para dialogar varias veces con el consejero en un lugar adecuado. ¿Sí? Podemos orar cuando hay un apuro. Podemos orar porque hay dolor, pero a veces eso no se resuelve solo con eso. Se necesita la consejería y a veces a muy largo plazo. Eso debe quedar claro, hermanos. ¿Queremos resolverlo? Necesitan tiempo. Necesitan disposición. Necesitan estar en un lugar adecuado para oír y para conversar con toda confianza. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Y cada uno así con los ojos cerrados, ore. Pero ore según su situación y su circunstancia particular. Pídale a Dios que le muestre la situación real de su soltería, la situación real de su matrimonio, la situación real de su estado de divorciado. Pida que el Espíritu Santo le redarguya e ilumine para que con base en su palabra tome cada uno las decisiones y acciones para hacer la voluntad de Dios. Ahora, si ya has hecho estas peticiones con anterioridad y aún no tienes claro qué hacer, pídele a Dios que te dé el valor para iniciar un proceso de consejería serio y formal, que te dé la capacidad de hacer un compromiso para resolver esta situación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos orienta, nos ayuda, nos redarguye, nos confronta. Permite, Señor, que tomemos en serio nuestra situación espiritual, ya sea seamos solteros, casados, viudos, divorciados, no importa la situación. Señor, que pidamos tu dirección. Y si no la hallamos, sabemos que tú has puesto en nuestra iglesia consejeros que pueden ayudarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oirás y nos dirigirás en el nombre de Cristo Jesús. Amén.